Eh, la reunión de hoy ha sido programada por la unidad de paciente crítico neonatal de nuestro hospital. La reunión anterior vimos el tema del COVID perinatal. La visión que nos quedó en la experiencia del Hospital Luis Tilné es que en general, ¿cierto?, los recién nacidos con infección SARS-CoV-2 tienen una evolución relativamente buena. Esa es la mirada y la impresión que tenemos de lo que vimos en la reunión anterior y lo que cuenta también la literatura. Hoy día vemos una segunda etapa en el recién nacido, que es el recién nacido más tardío, ¿ya?, donde no sabemos cómo es el panorama, y eso nos viene a contar la doctora Paola Pineda y la doctora Constanza Führer. Comienza la presentación la doctora Paola Pineda. ¿Se ve bien? Perfecto. Ya, se escucha bien también. También se escucha bien. ¿Sí? Súper. Bueno, buenos días a todos. Yo soy la doctora Paola Pineda, soy residente del Servicio de Neonatología del hospital. Y siguiendo la línea, como comentó el doctor Carrasco, de la presentación de la semana pasada, en esta oportunidad nosotros vamos a presentar o a contarles un poco nuestra experiencia con una infección más tardía de coronavirus en el recién nacido. Vamos a hacer una pequeña revisión de la literatura, de lo que hay hasta este momento, y que fueron un poco los que dieron las directrices para hacer el manejo y el tratamiento de nuestros pacientes. Conocido ya por todos que a partir de diciembre del año pasado, ¿cierto?, aparece una nueva etiología como causante de neumonía grave que se identifica en China, que ha recibido variados nombres, pero que hoy día lo conocemos como coronavirus 2, como SARS-CoV-2, COVID-19, etc. Y con todas esas nomenclaturas podemos encontrar literatura. La verdad es que la información sobre recién nacidos de forma específica es bien limitada, tanto datos epidemiológicos, clínicos, como de la evolución en general. Sabemos que en los niños la infección es menos frecuente, tiende a ser menos grave, pero hay harto reporte de que en los menores de un año, incluso 2 años, podrían desarrollar infección severa. Y esto sumado, al igual que en los adultos, estas infecciones severas se ven con mayor frecuencia en niños que tienen comorbilidades, y que lo vamos a presentar nosotros también en uno de nuestros casos. Lo que vamos a mostrar hoy día, les vamos a presentar un caso, nuestro caso más emblemático, que fue también el primero de nuestros casos coronavirus en un recién nacido que no tenía infección en el momento de parto. Vamos a evaluar aspectos epidemiológicos mundiales de la realidad nacional, poniendo énfasis en nuestra experiencia local. Vamos a contar nuestros casos que hemos tenido. Vamos a hacer una pequeña presentación sobre la presentación clínica en el recién nacido, el diagnóstico y el manejo global, lo que hay en literatura que se condice bastante con la experiencia que hemos tenido, y finalmente algunas conclusiones respecto de la infección tardía por coronavirus en el recién nacido. Ahora la presentación del caso la va a hacer la doctora Constanza Führer. ¿Se ve bien? No. No. No se ve. Voy a ponerla
Ahí sí. Está cargando todavía, ahí sí. Ahora sí. Ahí sí, ¿cierto? Sí, por favor, en la barra inferior de Google Meet pon ocultar para que no te aparezca ese mensaje. Ah, pero ahí se me perdió. Ahí. Ahí se ve. Ya. Buenos días, mi nombre es Constanza Führer, yo soy becada de pediatría, rotando durante agosto en la unidad de cuidados intensivos neonatal del Calvo Maquena. La presentación de caso se trata de un recién nacido de término de 40 semanas adecuado para la edad gestacional, con antecedentes de tener una madre de 25 años, multípara de 1, había tenido también un aborto previo, un papá de 25 años sano, y son provenientes de Concepción. El embarazo fue controlado, sin embargo, tenía un diagnóstico antenatal a las 24 semanas de una cardiopatía fetal compleja, con una ecografía antenatal de las 24 semanas que mostraba una estenosis pulmonar crítica, una hipoplasia del ventrículo derecho, una insuficiencia tricuspidea moderada. Diagnóstico que se confirmó en las ecografías siguientes de las 33 y las 37 semanas. Ingresa al Hospital Luis Tisné el 24 de mayo en trabajo de parto, se realiza finalmente una cesárea por dilatación estacionaria, se toma durante el ingreso una PCR de coronavirus a la madre, la cual resulta negativa, nace un recién nacido en buenas condiciones, un Apgar 7-8, con un peso de nacimiento de 3 kilos 506, una talla de 48 y un perímetro craneano de 34. Se hospitaliza en el contexto de esta cardiopatía al recién nacido en la unidad de cuidados intensivos neonatal del Hospital Luis. Hay un micrófono abierto. Ahí parece que... se hospitaliza la UCI neonatal del Hospital Luis Tisné, inicialmente de acuerdo a esta cardiopatía en régimen 0, inicia el par a las 48 horas de vida, y se inicia prostaglandina 0,01 gamma kilominuto al nacer. Preparando el traslado para la confirmación diagnóstica, se solicita una PCR de coronavirus al recién nacido el 25 de mayo, que resulta negativa, y también dentro del estudio se hace una eco cerebral que resulta normal. La evolución en nuestro hospital, el recién nacido ingresa el 28 de mayo, se realiza al día siguiente una evaluación por cardiología con un ecocardiograma que muestra una estenosis valvular pulmonar crítica, un ductus amplio de 4,5 milímetros con shunt de izquierda a derecha, una hipoplasia leve del ventrículo derecho y una insuficiencia tricuspidea severa. Se propone realizar una valvuloplastía pulmonar percutánea, un cateterismo, y se solicita como preoperatorio una PCR de coronavirus, la cual resulta positiva el 2 de junio. Por lo tanto, se suspende el cateterismo. La evolución posterior, tenemos inicialmente esta PCR que había salido positiva en este recién nacido que estaba asintomático. Sin embargo, en contexto, ese día y al día siguiente de exámenes de control en donde destaca un alza del dímero D, se decide, y en el contexto del paciente cardiópata, se decide inicio de profilaxis con Clexane. El paciente evoluciona las horas posteriores con deterioro respiratorio progresivo que requiere conexión a ventilación mecánica no invasiva, inicialmente un CPAP ciclado con FIO2 25%, y los días posteriores con deterioro desde el punto de vista respiratorio que va aumentando. Eso genera que el día 8 de junio se deba conectar a ventilación mecánica, y además este compromiso respiratorio se asocia al compromiso hemodinámico que requiere apoyo con vasoactivos con epinefrina a dosis de 0,05. Al día siguiente, entre el 9 de junio, se decide, en vista de los exámenes que pueden ver abajo,
en donde destaca un alza progresiva del dímero D, una ferritina que también va en aumento y que el pic lo tuvo el 5 de junio, un ProBNP también que se eleva hasta 8.600 y siempre también con PCR bajas, se decide inicio de metilprednisolona, y al día siguiente, en contexto de, a pesar de los parámetros inflamatorios bajos, pero en este paciente que está grave, conectado a ventilación mecánica, con apoyo vasoactivo y con deterioro progresivo, se decide inicio de tratamiento antibiótico empírico con cefotaxim. Y además, considerando estos exámenes, se decide inicio de gamma globulina a dosis de 2 gamas por kilo. Se conversa con hematología y esta dosis de Clexane que estaba profiláctico se decide pasarla a dosis de tratamiento. Es importante también que posteriormente se solicitó una nueva PCR de coronavirus el 8 de junio y después el 14 de junio, que las dos salieron negativas. Estas son las radiografías, la radiografía inicial cuando ya el paciente estaba con un compromiso respiratorio progresivo del 6 de junio, en donde lo primero que destaca es una silueta cardiotímica muy aumentada y imágenes de condensación, principalmente a nivel de los ilios, que destaca este broncograma aéreo que se puede ver en ambos campos. La misma radiografía del mismo periodo, igualmente la silueta cardiotímica muy aumentada, estas imágenes también de condensación que mantiene el broncograma aéreo, pero también se puede observar un infiltrado micronodular en ambos campos. Los días posteriores, el paciente desde el punto de vista ventilatorio va evolucionando hacia la mejoría, con los parámetros de inflamación sistémica que van en disminución. Sin embargo, desde el 19 de junio nuevamente presenta un deterioro clínico desde el punto de vista ventilatorio, con una hipoxemia severa. Se decide en vista de los exámenes del dímero D, que vuelve a tener un pic a 4.990, un ProBNP que se vuelve a elevar a 5.000, y unas troponinas elevadas, con un leve ascenso de la PCR, se decide un siguiente curso de metilprednisolona. El paciente con este deterioro ventilatorio requiere conexión a BAFO, requiere pronarse, y acá se realiza un ecocardiograma de control en donde destaca, dentro de los otros hallazgos que ya se habían observado antes, que tiene un foramen restrictivo, lo cual, en vista de este paciente grave, se discute a nivel de UCI neonatal y cardiovascular, en un paciente que está grave, con un compromiso global, y es exacerbado esto por la infección por coronavirus, y unas lesiones desde el punto de vista cardiovascular que eran críticas. Viendo costo-beneficio, se decide realizar un cateterismo de urgencia, en donde se hace una septostomía y ampliación de este foramen, de manera que se puede observar en el mismo pabellón que va mejorando el débito sistémico. Las horas siguientes, el paciente se traslada a la UCI cardiovascular, en donde las primeras 36 horas evoluciona con un deterioro nuevamente desde el punto de vista respiratorio, con hipoxemia severa, y se realiza un nuevo ecocardiograma en donde se puede ver que tenía un ductus restrictivo, por lo tanto se decide un nuevo cateterismo de urgencia, en donde en este cateterismo se pudo ver que el ductus estaba dilatado en la porción aórtica, pero que estaba una estenosis a nivel pulmonar, así que se realiza una angioplastía del ductus en este cateterismo de urgencia. Ya desde el 26 de junio al 12 de agosto, el paciente evoluciona en mejores condiciones. En total el paciente estuvo 23 días con ventilación mecánica, se extuba el 30 de junio, ya todos los parámetros de inflamación sistémica en disminución,
tiene unos pics entre medio que son explicados por estos procedimientos de cateterismo, y el paciente continúa su posterior a estos procedimientos en la UPC cardiovascular, posteriormente la UPC neonatal, y se planifica una cirugía en donde la idea era remover este stent del ductus y para asegurar el flujo pulmonar se realiza un blaro. Junto con esto también se amplía la CIA y se reduce la aurícula derecha que estaba dilatada. Y esta es la radiografía del segundo deterioro clínico, en donde destaca que sumado a esta silueta, ya no se visualiza la silueta cardiotímica por esta condensación y compromiso extenso, con broncograma aéreo bilateral, y esto es conocido como el signo de la silueta, en donde se borra por esta condensación extensa la silueta cardiotímica. Finalmente, el paciente posterior a esta segunda cirugía evoluciona en buenas condiciones, es dado de alta con los diagnósticos de la atresia pulmonar subifundibular, con los 3 procedimientos que se realizó, los 2 cateterismos de urgencia en contexto de esta infección concomitante por coronavirus y deterioro cardiovascular, y finalmente la cardiocirugía del 12 de agosto. Una neumonía grave por COVID con un PIMS resuelto, una taquicardia auricular que requiere cardioversión eléctrica, que esto fue en las primeras horas posterior al primer cateterismo, un trastorno de succión de glución que está en rehabilitación, un trauma uretral secundario a uno de los procedimientos, y una hidrocelia bilateral en estudio y una infección urinaria por Citrobacter. Eso. Ahora Paola Pinedo va a continuar con la presentación. Paola, se escucha. Está sin audio, Pau. ¿Aló? ¿Sí? Ahí sí. Ya. Ahora. Ya, ahora sí. Ahí se ve y se escucha. Ya, perfecto. Entonces, después de la presentación de nuestro caso, nuestro primer caso y el más grave que hemos tenido, les voy a presentar algunos aspectos epidemiológicos, una revisión más bien de datos bien puntuales. Ya durante este fin de semana y hasta el día de ayer, más de 25 personas estaban infectadas de coronavirus en el mundo, con más de 850.000 fallecidos. De todos estos, las estadísticas en niños en general van entre 0, 4 años o 0 y 5 años. Y el desglose de recién nacidos, la verdad es que es muy difícil de encontrar y son más bien reportes de casos. A nivel mundial, 1,2% del total de los infectados corresponde a niños entre 0 y 4 años. Los reportes de China, que son los que tienen más publicaciones, digamos, con más de 2.000 niños infectados, refieren que más del 90% de ellos tuvieron un COVID asintomático con enfermedad moderada, y cerca del 6% tuvo enfermedades críticas que requirieron, digamos, apoyo de unidades críticas.
Según la información hasta el fin de semana del CDC, la epidemiología en Estados Unidos, más de 72.000 casos eran en menores de 4 años, que corresponde a 1,7% del total de sus infectados, mientras que los fallecidos estaban contabilizados en 31, que corresponde a menos del 0,1% de los fallecidos en Estados Unidos. Como les digo, el reporte de desglose de edades menores a 4 años, la verdad es que no está muy disponible. De nuestra estadística nacional, del reporte del Ministerio de Salud al viernes 28 de agosto, en la primera tabla se ven los números de casos notificados, y ahí se ve que de 0 a 4 años el porcentaje de pacientes pequeños, digamos, es de un 2%, con una leve mayoría de hombres. La tabla de abajo, yo no sé si ven mi cursor, no lo ven. Y en la tabla número 3 se ven los números de hospitalizados en menores de 5 años, corresponden a 686, que equivale al 1,7% de las hospitalizaciones por coronavirus en el país. Mortalidad encontrada está reportada en un 2,7%, pero de menores de 39 años. Ahora les voy a mostrar nuestra experiencia del coronavirus en recién nacido, catalogada como una infección tardía, en el entendido de que es un paciente que nace, digamos, asintomático, y que en el curso de la primera semana hasta las 3 semanas aproximadamente inicia con síntomas que motivan finalmente la hospitalización. La caracterización de nuestros pacientes va entre el 17 de mayo, en que se hospitaliza el primer paciente por coronavirus, hasta el 30 de agosto, que fue el día domingo. Las hospitalizaciones por coronavirus en el hospital son de 98 pacientes, y de estos 11 corresponden a recién nacidos. De estos 11 pacientes, el 100% corresponde a recién nacidos de término, adecuados para la edad gestacional, no hubo ninguno ni PEG ni grande, con un diagnóstico promedio de 16 días, con un intervalo entre los 6 y los 25 días. En nuestra experiencia tuvimos nosotros una predominancia en el sexo masculino, 8 de los 11 casos, y la mayoría, o sea, de estos 11 eran sanos, niños sin antecedentes perinatales ni comorbilidades asociadas, y 5 de ellos tenían comorbilidades. Esta es una tabla resumen de la caracterización de nuestros pacientes. Están destacados en azul más oscuro los masculinos, que fueron 8 pacientes. En la segunda columna la edad de diagnóstico, la edad gestacional, que reporta que son prácticamente todos de término. Hay solo uno que no tiene el registro de la edad gestacional, pero que sí decía que era adecuado, tenía un peso adecuado concordante con un niño de término. Sus antecedentes perinatales en la última columna. El primer paciente se dio con una neumonía con natal, que fue un paciente que nació en el Hospital Luis Tigné, que fue una sospecha de infección con natal en el contexto de una madre febril, con una sospecha de corioamnionitis, paciente asintomático, que a las 24 horas se le hace screening infeccioso, que sale alterado, que por lo tanto se hospitaliza en el contexto, como una sospecha de infección con natal. Durante su evolución, se inicia tratamiento antibiótico en ese contexto, y durante su evolución la madre inicia síntomas respiratorios, se le toma coronavirus a la mamá, y ahí se le toma coronavirus al recién nacido, que aparece positivo. Y en ese contexto de movilización se traslada a nuestro centro. Después tenemos 2 gemelares, ingresó uno primero y el otro al día siguiente. El gemelo 2 estuvo hospitalizado por hipoglicemia neonatal, que fue resuelta prontamente y estuvo finalmente en su domicilio. Hubo 5 pacientes que no tienen antecedentes natales, 2 pacientes con cardiopatía, que está resumido en esta siguiente diapositiva. De los pacientes con comorbilidad eran 2 pacientes con cardiopatía, 1 con válvula de uretro posterior y hidronefosis y una infección urinaria que está en curso. El gemelar que estuvo con una hipoglicemia neonatal, y el último paciente que era el primero que les comenté, con una neumonía natal. Ay, se me corrió ahí la flechita. Pero la pregunta, digamos, evidente respecto del recién nacido, que inicialmente está sano, sintomático, y que en el fondo inicia síntomas
tardíamente respecto de uno que tiene el antecedente de su mamá en el parto con coronavirus, es desde dónde se contagian estos recién. Pues nosotros hicimos la búsqueda y el seguimiento del antecedente epidemiológico de los pacientes que tuvimos y encontramos que en 9 de 11 pacientes tenemos el antecedente de contacto y en 8 de ellos el antecedente, bueno, en los 9 es un contacto intradomiciliario, en 8 de ellos el contacto es de primer grado, papá, mamá o hermano, y en uno de ellos era un tío, que era la niñita cardiópata, era un tío pero vivía dentro del domicilio. 8 de estos pacientes se fueron de alta y reingresaron, por lo tanto estuvieron un tiempo compartiendo con sus contactos domiciliarios. El siguiente que está ahí, que dice que no tiene antecedente de contacto, es el caso que presentamos recién, que no se identificó alguien contagiado o sospechoso en su ambiente cercano. Este niño estuvo hospitalizado desde el nacimiento, no tuvo contacto con sus padres. Se le hizo de todas formas estudio a ambos padres que salió negativo. No había tampoco en ese momento en que se hizo el diagnóstico penal con coronavirus ni confirmado, ni que lo haya atendido y ya no haya estado por cuarentena, digamos, en unidad. Así que finalmente no se pudo establecer el origen del coronavirus de este paciente. Y hay un último paciente que fue diagnosticado este fin de semana, que es un paciente derivado de Antofagasta, que también está hospitalizado desde el nacimiento, pero que tuvo contacto con su madre durante el traslado desde Antofagasta hasta la unidad, y que ingresó por algo no relacionado a síntomas respiratorios, ingresó por un estudio de una hidrocerebrosis, una resolución de ese aspecto, y que venía con un coronavirus de Antofagasta que estaba negativo del 27 de agosto, y acá a su ingreso le hace un control para ir a pabellón el día lunes, y finalmente ese estudio aparece positivo, y estamos todavía en búsqueda de sus contactos cercanos con una PCR de coronavirus a la mano que está pendiente. Las manifestaciones clínicas que tuvieron nuestros pacientes, en la primera columna están los diagnósticos finales, con los que nos quedamos después de la presentación de estos síntomas y signos que están establecidos en la segunda columna. En la tercera sí hubo una necesidad, estuvieron en la unidad de paciente crítico, y en la última columna el motivo por el cual estuvieron ahí. Están destacados en azul más oscuro los pacientes que estuvieron en la unidad de paciente crítico. El primero, que fue esta paciente que se trató por infección natal en el hospital Tisne, que estuvo con requerimientos de oxígeno en el hospital allá, que se interpretó como una neumonía con natal, y que finalmente, analizando su tratamiento, aparece este síntoma de la mamá, diagnóstico de coronavirus en el recién nacido, con alteración de algunos exámenes de laboratorio que vamos a ver más adelante, y se trata frente a la UPC neonatal para continuar su monitorización. El quinto paciente es el paciente que presentamos recién, requirió monitorización y soporte ventilatorio y hemodinámico. El séptimo paciente es uno que su motivo de ingreso y su motivo de consulta fue un evento paroxístico que estuvo dado por cianosis y hipotonía, que ese fue el motivo de consulta, y en ese contexto se hospitaliza directamente en la unidad de la UPC neonatal. El paciente 10 es la otra paciente que tenía una cardiopatía, que ingresó asintomática a la unidad de la UPC neonatal para un procedimiento y una evaluación cardiológica, y que en ese contexto vamos en evaluaciones prequirúrgicas, ya había sido evaluada por cardiología, y la mamá confirma que el tío, que es un contacto intradomiciliario, tiene coronavirus positivo, y que se suspende el procedimiento cardioquirúrgico, y se le hace seguimiento de PCR hasta que finalmente aparece positiva. Por lo tanto, ya se mantuvo de su ingreso que no fue por coronavirus en la unidad de UPC neonatal. Y el último paciente, que es el que les comentaba, que viene de Antofagasta por una ureteronefrosis, que es un hallazgo, la confirmación de coronavirus positiva por PCR, que hasta el momento, que llevamos tercer día de su diagnóstico, está asintomático.
Acá un resumen de las manifestaciones clínicas en general, que se condice bastante, como vamos a ver después, con lo que está reportado en la literatura, con la fiebre y los síntomas respiratorios como las principales manifestaciones en el recién nacido, pero que también se puede manifestar con otras cosas más específicas, como rechazo alimentario o alteraciones de la, de la termorregulación, sí, fiebre. Resto del compromiso radiológico, solamente a 4 pacientes se les hizo radiografía, que fueron los que estuvieron en la OPC neonatal, que se les hizo radiografía no solo coronavirus, sino que a 2 de ellos, que eran los pacientes cardiópatas, se les había hecho anteriormente. Se le hizo también al paciente que ingresó por la cianosis con hipotonía. Está abierto un micrófono. Ahí sí. Y se le hizo también a la paciente con neumonía. Los otros pacientes, 7 de los 11 que tuvieron, no se realizó radiografía de tórax porque no tuvieron sintomatología respiratoria que ameritara, no hubo deterioro de su estatus respiratorio, ni requirieron apoyo desde ese punto de vista. De los 11 pacientes, entonces 5 estuvieron en la unidad de UPC neonatal, 3 de ellos requirieron apoyo o soporte ventilatorio. Uno que fue nuestro paciente más grave, que requirió ventilación mecánica no invasiva, invasiva y bajo, que tenía una cardiopatía congénita compleja, que en total, entre los 3 soportes ventilatorios, tuvo 27 días. El segundo paciente, que también era una cardiopatía congénita, que requirió solamente apoyo con ventilación no invasiva, con 13 días en total, antes de irse a cardiocirugía. Y el último paciente que requirió oxigenoterapia, que fue esta niña que estuvo con una neumonía connatal por 7 días en total con apoyo de oxígeno. En la evaluación de los parámetros inflamatorios de estos pacientes, a todos se les hizo PCR y una fórmula hematológica o un hemograma. Los otros que no están reportados aquí fueron porque tuvieron valores normales y no se le hizo el resto de los estudios de parámetros inflamatorios descritos o solicitados habitualmente en el coronavirus, porque su estado clínico fue favorable, sin deterioro, y fue más bien para observación de su evolución. Los pacientes que están aquí en esta tabla son los que efectivamente se les tomaron los parámetros, coincidentemente son los que estuvieron en la unidad de cuidados neonatales. Y aquí lo destacable es que la PCR está alterada en 2 pacientes, que son los 2 pacientes cardiópatas, pero que tampoco tiene una elevación significativa en 23 y en 20 miligramos por litro. Los glóbulos blancos no tuvimos ni leucopenia ni leucocitosis. Lo que sí tuvimos fueron alteraciones del dímero D con valores de hasta 10.000 en el paciente reportado del caso clínico. El fibrinógeno en valores normales en todos nuestros pacientes, la ferritina en todos los pacientes alterados con valores de hasta 900, y en el único que se evaluación de interleuquina 6 fue en el paciente que presentamos, que tuvo un valor de 7,4, que está ahí en el límite del valor normal. Que en el momento en que tuvimos este valor, el resultado de este valor, el paciente ya había evolucionado mejor. Respecto del compromiso cardiocirculatorio descrito en los pacientes neonatales con coronavirus, se hizo un seguimiento con ProBNP, troponina, con CK-MB, que se tomó solamente en el primer paciente con la neumonía connatal, y una evaluación cardiológica con un ecocardiograma. Y de esto destaca que el paciente que tuvo el ProBNP más alto fue el paciente 7, que es el niño que ingresa por este episodio de cianosis, pero que finalmente no tiene una evolución más grave, no requiere soporte ventilatorio este paciente, solamente se hizo monitorización y seguimiento de esta curva de ProBNP. Lo mismo con las troponinas en valores altos. El paciente que tuvo el valor más alto fue el que presentamos en el caso previo. Y de las ecocardio, lo destacable es que casi todos tuvieron función conservada, menos el paciente que presentamos, cuya disfunción diastólica biventricular podría haber estado
en el fondo sumada su cardiopatía con una circulación pulmonar muy restringida asociada a la infección y el proceso inflamatorio secundario al coronavirus. No se encontró alteraciones coronarias en ninguno de los pacientes, se hizo en algunos de ellos más de una ecografía, ni tampoco se encontraron signos de miocarditis en las ecografías. El único paciente que requirió drogas vasoactivas fue el paciente que presentamos como caso clínico. Respecto del manejo farmacológico que hicimos, la gran mayoría requirió tratamiento antibiótico, esto dado principalmente porque todos los pacientes se presentaron como un recién nacido febril, y en ese contexto, pese al estado epidemiológico en el que nos encontramos hoy día, no podemos descartar ni minimizar la posibilidad de que nuestros recién nacidos se pueden contagiar o pueden estar infectados con las infecciones habituales que afectan a los recién nacidos. Por lo tanto, iniciar un tratamiento antibiótico desde el momento de ingreso, que se prolongó entre 48 horas hasta 5 días. El paciente 1 fue el que recibió tratamiento antibiótico en el hospital de Cine por la infección conotal, y acá no requirió un nuevo curso de tratamiento antibiótico. El paciente 4 ingresó con tratamiento antibiótico en el contexto de este recién nacido febril, pero finalmente se identificó una infección urinaria con una orina concordante y un urocultivo positivo, y por lo tanto aquí fue difícil estimar de su decaimiento, su fiebre, cuánto eso era succión urinaria y cuánto hallazgo del coronavirus positivo. El paciente 5, que es el que presentamos, requirió, se utilizó tratamiento antibiótico de ceftriaxona, pero en este paciente no tuvimos confirmación de infección o de sobreinfección bacteriana, y la verdad es que se utilizó en conversaciones con el equipo de infectología en el contexto de gravedad. Y el último paciente que está en tratamiento con amikacina, infección urinaria, que veía desde Antofagasta, y aquí se ha continuado con este tratamiento. Del resto de los tratamientos coadyuvantes descritos en el manejo del coronavirus, corticoides, inmunoglobulinas y heparina de bajo peso molecular lo utilizamos solamente en nuestro paciente más grave. Los corticoides en este paciente lo utilizamos en cursos. Y las inmunoglobulinas se utilizó una vez concomitante con el primer curso de prednisona, y la evolución fue bastante favorable y rápidamente favorable. Y luego, en el contexto de un nuevo deterioro, se utiliza un nuevo curso de metilprednisolona. Y la heparina de bajo peso molecular, como les comentó la doctora Führer, se inició tempranamente y finalmente se indicó como tratamiento, en el fondo en dosis de tratamiento, por la alteración de las pruebas de laboratorio. Entonces, fue como una revisión de los casos que hemos tenido, que son 11 casos hasta el momento, y que está descrito como una presentación clínica tardía. En el fondo son niños que no sale enfermo o que no están enfermos en el momento de su nacimiento, que no tienen en el momento de nacimiento el contacto o el antecedente de su madre coronavirus positiva. Y está descrito como una infección que comienza entre 1 a 3 semanas después del nacimiento o del alta. Lo más probable es que sea una infección adquirida después del parto por gotitas, ya sea a través de su madre, que se puede haber infectado en el resto de este tiempo, o de cualquier otro contacto intradomiciliario o cuidador, o alguna salida al pediatra. Incluso hay algunos reportes de niños que la sospecha de infecciones es a través de las visitas al pediatra. Nosotros constatamos un contacto positivo en la gran mayoría de nuestros casos. Por lo tanto, un recién nacido que está de alta de la maternidad o de la puericultura y reingresa por un cuadro infeccioso, en el contexto clínico y epidemiológico en el que estamos actualmente, se peritoria la anamnesis detallada para descartar factores de riesgo para coronavirus positivo, pero de todas formas manejarlo como si fuera, con medidas de evento que vamos a evaluar más adelante, manejarlo como si fuera coronavirus hasta que lo descartemos o hasta que encontremos una otra posibilidad etiológica que debemos tener también súper presente y no olvidarla a pesar de la epidemiología. La Sociedad Chilena de Pediatría establece una presentación clínica, una
una tabla con presentación o con síndromes clínicos asociados a la infección por coronavirus, pero esto es en pediatría, en niños más grandes. Para el recién nacido no existe una estructuración tan normada respecto de las presentaciones clínicas que tienen. Sin embargo, nosotros con nuestra experiencia podemos, digamos, contar y dar fe de que tenemos una presentación, digamos, bastante similar, con infecciones no complicadas, con estos síntomas inespecíficos, fiebre, un poco de coriza, que tienen una evolución favorable, y que también podemos tener niños tan graves que evolucionan con un síndrome de distrés respiratorio agudo del recién nacido, con compromisos multisistémicos también. La característica principal de las infecciones en general del recién nacido es que los síntomas son muy inespecíficos, especialmente en niños hematosos, que nosotros no tuvimos en nuestra experiencia, y que se pueden asociar con síntomas respiratorios y cardiovasculares, que también son inespecíficos: taquipnea, dificultad respiratoria, aleteo nasal, o taquicardia, rechazo alimentario, etc. Y por lo tanto, frente a cualquier paciente que ingresa por una sospecha de infección, como sus síntomas son tan inespecíficos, debemos tener todo el abanico de posibilidades sobre la mesa y actuar en concordancia con ello. Esta tabla es una tabla resumen de un estudio que acumuló varios reportes de casos clínicos en lactantes menores de 3 meses. Es de los reportes que más recién nacidos tienen. Es un total de 25 recién nacidos, y esta tabla es más bien para mostrarle que lo que hay descrito en la literatura en niños lactantes pequeños es muy similar de lo que tuvimos nosotros en nuestra experiencia. Y las enfermedades leves o moderadas que están en la primera columna demarcada fueron casi el 70%, que es concordante con lo que nosotros tuvimos. También se reporta que entre la fiebre y los síntomas respiratorios, como la tos y la disnea, son más del 70% se presentaron con estos síntomas. Que el contacto familiar, en este caso, en este reporte de casos, fue de un 84%, nosotros lo identificamos en más del 90%. Y lo que sí, el estudio de laboratorio, probablemente porque nosotros no hicimos estudios más específicos de la CK o la procalcitonina en todos los pacientes, ahí es un poquito más discordante. Entonces, en el recién nacido, para hacer el diagnóstico de un recién nacido sintomático o enfermo por coronavirus, tenemos que tener algunos de los síntomas que ya les describí previamente. Idealmente una radiografía de tórax en que podamos ver una opacidad uni o bilateral, o incluso imágenes de vidrio esmerilado que están descritas en el adulto como sospechosas de coronavirus, pero que en el recién nacido también hay, o de consolidación, como vimos en la exposición de nuestro caso clínico. Y alto riesgo de infección por coronavirus o con algún antecedente que habitualmente y en la mayoría de los casos se encuentra. El diagnóstico final de certeza se hace con una reacción de polimerasa en cadena para coronavirus con muestra del tracto respiratorio o de sangre. Las pruebas de laboratorio, como cualquier sospecha de infección en un recién nacido, la PCR para coronavirus en nuestra realidad epidemiológica tiene que ir sí. El estudio de inflamatorio, hemograma, PCR, la procalcitonina si es que está disponible, función hepática y renal, medición de ferritina y vitamina D para que nos podría ayudar a predecir evolución clínica. Vamos a considerar otras pruebas diagnósticas, por supuesto, como les comentaba antes, no están exentos de tener infecciones por otros microorganismos que habitualmente afectan a los recién nacidos, como virus influenza, respiratorio sincicial, bacterias, tanto de origen postnatal como natal. La radiografía de tórax, se describe también el escáner de tórax. Sin embargo, nosotros en nuestra experiencia no fue necesario utilizarlo, no lo planteamos en ninguno de nuestros pacientes.
Y todo recién nacido, por supuesto, con síntomas respiratorios o con sospecha de alguna infección, debe manejarse como posible infección por coronavirus. Hay que ser como bien enfático en esto, porque tenemos que tenerlo ya súper presente sin descartar que tenga alguna otra infección. Todo el abanico abierto. Los hallazgos radiográficos que se describen como en las radiografías de recién nacidos, como les comentaba, la apariencia esta del vidrio esmerilado está muy reportada, adulto, está muy descrita, hay varias tablas de cómo se pueden catalogar y clasificar los hallazgos radiográficos en adultos. En recién nacido, la verdad es que tampoco está muy establecido, sin embargo, se ha visto que también pueden tener imágenes de vidrio esmerilado y de signos de neumonía. La radiografía abdominal va a ser necesaria o va a ser importante en el caso de niños que se presenten con algunos síntomas, especialmente con síntomas gastrointestinales como vómitos, diarrea, o sospechosos de dolor abdominal. Del manejo inicial, bueno, se maneja como cualquier paciente con una infección que puede progresar hacia el fondo, puede progresar y que puede volverse más grave. Por lo tanto, aquí hay que hacer énfasis en la monitorización cardiorrespiratoria y en la saturación. El resto de los exámenes ya se los comenté. Y otra cosa importante es que hasta que descartemos la presencia de coronavirus en el recién nacido, debe mantener medidas de aislamiento, ya sea en incubadora, si es posible en salas con presión negativa, y mantener las precauciones de coronavirus, las precauciones estándar con los elementos de protección personal, y hay que tener especial cuidado con los procedimientos de aerosolización que les voy a comentar ahora. Respecto del manejo ventilatorio, ha habido bastante discusión o controversia respecto de si el recién nacido requiere ser intubado precozmente, tanto en el fondo por su evolución o por la posibilidad del deterioro clínico, como posibilidad de aerosolización, y que en el fondo con una ventilación mecánica invasiva tendería a ser menos riesgo de aerosolización si utilizamos el filtro adecuado. La verdad es que no está establecido que el recién nacido deba dejar ventilación mecánica invasiva precoz, sino más bien tiene que ser en el momento justo, en que no sea, en no adelantarnos, porque no hay evidencia de que el recién nacido deba ser intubado necesariamente en aquellos que tienen compromiso respiratorio por coronavirus, porque sabemos que la ventilación mecánica invasiva produce daño pulmonar en el recién nacido. Y la verdad es que se ha demostrado que tomando las medidas adecuadas de la colocación de filtros en la rama exhalatoria, de la colocación de elementos de protección personal en el personal, y las salas o las habitaciones con presión negativa son suficientes para disminuir de forma importante el riesgo de contagio del personal por la aerosolización del manejo ventilatorio. El CPAP aparentemente sería más seguro que la naricera de alto flujo, dado que esta última no tiene evidencia de su grado de aerosolización. Y por lo tanto, nosotros vemos y ocupamos en nuestros pacientes el CPAP por la ventilación mecánica invasiva. Lo importante es que el manejo con la ventilación mecánica sea oportuno, sea adecuado a cada paciente. Entonces, si no requiere ventilación invasiva, puede manejarse de forma segura con ventilación no invasiva. No debe trazarse si es que requiere una intubación con una FiO2 que se ha descrito aproximadamente en un 40%, y esto con la intención de que el procedimiento sea de alguna forma electivo dentro de todo, que no sea una intubación de urgencia, dado que en ese contexto se ha visto que las faltas a las EPP o a las condiciones que hay que tener son mayores. Por lo tanto, debe ser un procedimiento organizado en la medida de lo posible, con todos los elementos de protección personal, con el personal más entrenado que haya disponible en ese momento, necesaria la disponibilidad de un anestesista o un videolaringoscopio si es que está disponible, con todos los elementos, con todo en el fondo la menor cantidad de personas necesarias,
eso disminuye de forma importante la contaminación o el contagio del personal. Del manejo coadyuvante, que lo utilizamos nosotros también, que está descrito en adultos, sobre todo, que se usa muchísimo en el manejo del coronavirus, que es el prono, que en adultos y niños mejora los movimientos de pared torácica, la sincronía toracoabdominal, la capacidad residual funcional. En recién nacido no hay una descripción específica del manejo del prono con coronavirus en recién nacido. Sin embargo, dado que ya estaban descritos beneficios del prono en un recién nacido que no tenía ventilación mecánica, o en aquellos que en el fondo con sin ventilación mecánica, se ha utilizado en estos pacientes, y nosotros lo utilizamos también en el paciente que presentamos. Estuvo en prono con buena respuesta clínica. Bueno, en un recién nacido que está con una ventilación mecánica o con un estrés respiratorio agudo, grave, se ha descrito el uso de surfactante en estos pacientes, que nosotros no lo utilizamos. Bien pueden evolucionar en el contexto de este proceso inflamatorio y este deterioro respiratorio con una hipertensión pulmonar, cuyas indicaciones de óxido nítrico o de ventilación de alta frecuencia son las mismas que para cualquier paciente con una insuficiencia respiratoria o con un compromiso de hipertensión pulmonar ecocardiográfico. Nosotros utilizamos la ventilación de alta frecuencia en nuestro paciente más grave presentado previamente. El uso de corticoides está descrito en paciente grave, en adultos y en niños, especialmente aquellos en ventilación mecánica, y el uso en evoluciones más leves o con soportes respiratorios menos graves. La verdad es que la evaluación se hace caso a caso. De otro tipo de terapias, como los anticuerpos monoclonales, interleuquina 6 o interleuquina 1, la verdad es que están descritos el uso en distrés respiratorio agudo, grave, en sepsis, pero la evidencia en recién nacido es limitada, y que por lo tanto debe ser evaluada con un equipo multidisciplinario. El tratamiento antibiótico se utiliza de amplio espectro si es que existe sospecha de sobreinfección, o como lo utilizamos en los pacientes, ¿cierto? Fue utilizado en una etapa precoz en el contexto de un recién nacido febril, que se suspendió tras identificarse el coronavirus y tras descartarse una infección bacteriana. Las terapias como reemplazo renal o oxigenación de membrana extracorpórea también tienen las mismas indicaciones que en cualquier paciente grave con un deterioro cardiorrespiratorio. Importante en el manejo coadyuvante es la sedación, y en recién nacido, especialmente la sedación más que la paralización, pese a que también se puede utilizar y está... hay que evitar las bombas de infección de infusión continua y preferir la paralización en vivo en el recién nacido, y como bien importante, que de repente uno no le toma tanta importancia en el manejo completo del recién nacido grave, el balance hídrico neutro, dado que estos pacientes en el contexto donde el estrés respiratorio agudo tienden a tener balances positivos, y eso favorece o se ha relacionado con mayor mortalidad. Como resumen del manejo general del paciente neonatal con coronavirus positivo, dada la falta de datos y de experiencia dura y de recomendaciones concretas, el manejo multidisciplinario se hace esencial, con neonatólogo como médico tratante, pero que tiene que interconsultarse con una serie de otras especialidades. Aquí yo puse con las que nosotros nos relacionamos, todos nuestros pacientes más graves, con infectología, inmunología, hematología, broncopulmonar, porque cada uno de ellos va a dar la opinión de experto, en el fondo, de la falta de evidencia más concreta respecto del mejor manejo para nuestros pacientes. A modo de conclusiones, como presentación tardía del coronavirus en recién nacido, en general, en nuestra experiencia y de acuerdo a los reportes que encontramos en la literatura, tiende a ser una presentación leve. En la gran mayoría de los casos se identifica una transmisión horizontal o un contacto estrecho con coronavirus positivo.
Nuestra principal clínica en los pacientes es la respiratoria, con dificultad respiratoria, con disnea, desaparición o tos. Pero que el recién nacido, pese a que tienen presentaciones más leves, puede tener cuadros graves. Tuvimos un paciente con un cuadro grave y severo, y que concomitante también con lo que sucede en los adultos, esta evolución más grave se asoció en nuestra experiencia a un paciente que tenía una patología de base, que en este es una cardiopatía compleja. Hasta el momento no tenemos mortalidad de nuestra casuística, y ante la falta de evidencia es el manejo multidisciplinario. Muy bien. Muchas gracias a la doctora Führer, la doctora Pineda, por esta excelente presentación y esta visión de la experiencia en la unidad de paciente crítico neonatal. En honor al tiempo, voy a leer 3 preguntas que están en el chat y con eso cerramos la reunión de hoy día. La primera pregunta es de la doctora Rosario Silva. Dice que actualmente un recién nacido, solo por el hecho de tener una PCR positiva a coronavirus, aunque esté asintomático, sin fiebre, ¿debe ser hospitalizado, al menos por unas 24 horas para observar? Sí, las recomendaciones dicen que en el recién nacido con coronavirus debe ser hospitalizado para monitorización. No necesariamente en unidades de cuidado críticos, pero sí debe ser hospitalizado para monitorización. El doctor Banfi hace un comentario y una recomendación. Dice, excelente trabajo de la unidad de paciente crítico neonatal y excelente la presentación de las doctoras Pineda y Führer. Sugiero que esta experiencia y su análisis se publique. Sería interesante en casos futuros estudiar subpoblaciones de linfocitos e interleuquina 6. No sé si eso estaba considerado. La doctora María Virginia Valdés, los recién nacidos con coronavirus presentaron alguna secuela debido a su infección por coronavirus. ¿Con qué alimentación se fueron de alta? ¿Hubo preocupación de mantener lactancia materna? Gracias por la presentación, muy clara, muy buen manejo. Ya, la primera pregunta es si tuvieron alguna secuela. Los pacientes se fueron de alta sin secuelas, en el fondo identificadas hasta ahora. No hemos hecho mayor seguimiento de estos pacientes. Y el paciente más crítico también se fue, en teoría, sin secuelas respiratorias o cardiorrespiratorias. Ahora, este paciente siempre estuvo muy solapado su problema cardiológico en el contexto de este proceso inflamatorio por coronavirus. Así que probablemente sea un poco precoz todavía para definir si en ese paciente en particular hubo alguna secuela desde el punto de vista respiratorio. La alimentación, la verdad es que fue predominantemente con fórmula. Los pacientes con coronavirus, sobre todo cuando hubo identificación de contacto intradomiciliario, las mamás no podían visitarlo. Además, en el momento en que tuvimos la mayor casuística de casos positivos, estaban suspendidas las visitas todavía. Por lo tanto, las mamás no podían ir al lactario, no podían llevar leche de la casa, así que fue predominantemente fórmula. Y con lo que se fueron para la casa fue también con apoyo de fórmula y en el fondo la lactancia materna siempre indicada, pero así en la práctica fue principalmente fórmula. Ahora, de hace algunas semanas en que las visitas ya están permitidas, estamos volviendo a hacer mucho énfasis en el tema de la lactancia. Hemos estado en coordinación permanente con el equipo de nutrición para el tema de los horarios lactarios e ir facilitando las visitas de las mamás a los lactarios para retomar el tema de la lactancia materna, que estuvo súper mermado durante los meses más críticos de coronavirus, para todos los pacientes. Bien, el último comentario y pregunta del doctor Ricardo González. Excelente presentación y gran experiencia para comunicar.
Y pregunta, ¿la PCR COVID-19 fueron por muestras nasofaringea o traqueal? Nasofaringea. Nasofaringea. No teníamos pacientes intubados en el momento del diagnóstico. Muy bien. Por hisopado nasofaringea. Sí. Perfecto. Muy bien. Nuevamente, muchas gracias a la UPC neonatal y gracias a todos los que se conectaron hoy día en nuestra reunión y nos vemos la próxima semana. Buenas